Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy voy a revelar la apariencia de lo que serán los jefes en Mortal Kombat Trilogy HD, o llamado ahora Arcade Trilogy. Y bueno, les voy a mostrar estas imágenes que hice hace mucho tiempo, de las cuales estaba esperando el momento ideal para mostrarlas. Aún no era el momento y me hubiera gustado hacer más un tráiler elaborado y eso. Pero bueno, vi que hubo algunas filtraciones y estas imágenes ya van a ser mostradas en otro canal de YouTube. Por lo tanto, me dispongo a mostrarlas yo porque no sé en el canal si se van a mostrar, cómo se van a mostrar, si va a ser una más de las imágenes o las mostrarán en detalle, eso no lo sé. Y bueno, y como primera impresión hay una sola, prefiero que por lo menos las vean acá y se las voy a mostrar en condiciones. Bueno, van a ser mostrados los 4 jefes. Tenemos a Goro, Quintaro, Motaro y Shao Kahn. Y les voy a hacer una comparativa para que vean qué tanto o tan poco se parecen al arcade. Así que bueno, vamos a verlo ahora. Acá tenemos arcade a Goro. Vamos a hacerlo más grande. Acá en la página Mortal Kombat Warehouse. Y este sería el Goro. Vamos a hacer así. Y este es el primero de los jefes que tenemos. Se lo voy a mostrar grande. Le podemos hacer zoom. Todavía se nota que ahí los bordes no están bien. Todavía no es la versión definitiva. Falta trabajo, pero digamos que era la versión actual. Antes de que nadie diga nada del color, yo sé que el color del cinturón no es azul, es rojo. Pero como todo esto, la idea es poner 2 paletas por personaje. Entonces una paleta tendrá el cinturón rojo y la otra tendrá el cinturón azul. Se pone azul y no rojo porque cuando hacemos el cambio de paleta, si modificamos el color rojo, quizá podemos afectar a lo mejor a parte de la piel que tiene una tonalidad rojiza y nos estropea las imágenes. Entonces, lo ideal es hacer un color que no está presente. Por eso elegimos el azul. Ya elegí el azul, por eso, porque es parte de la paleta 2 y ya tendría la paleta 2 lista y después tengo que hacer un palette swap y ponerlo rojo solamente. Así que bueno, acá tenemos ahí la uña del pie, hay que cortarlo un poquito, limpiar un poquito ahí el podólogo. Pero bueno, acá tenemos lo que sería el primer jefe del primer Mortal Kombat, Goro. Bueno, ahora vamos a pasar a Quintaro. Acá tenemos a Quintaro. Y acá lo vemos cómo estaría Mortal Kombat Trilogy HD. Esto es lo mismo. Tenemos lo del cinturón azul, que como obviamente es rojo, pero por lo mismo que hablamos con Goro, de Goro. Ninguna de estas imágenes es final. Quiero trabajar un poco más la iluminación, porque en general los personajes de Mortal Kombat tienen como más luz, y estos son como más oscuros. Pero bueno, es la primera imagen. Tenemos la cara, con todos sus accesorios, Jin Yang, rodilleras y los pies. Así que bueno, esta es la versión actual que tengo de Quintaro. Como todo puede cambiar de acá al final, puede que lo vuelva a hacer otra vez, porque la pose, si lo miran bien, la pose no está 100% hecha bien. Por lo tanto, no, quizás las proporciones queden diferentes. Esta pierna está mejor, pero esta está como más, tiene que ser como más larga así. O sea que posiblemente tenga cambios. Pero bueno, esto es lo que tengo ahora mismo.
Después vamos a pasar, vamos a cerrar acá esto y tenemos a Motaro. Mucha gente está esperando ver Motaro. Y ¡pum! Ya tenemos a Motaro. Vamos a agrandarlo un poco. Después lo ponemos a pantalla completa. Ahora lo voy a achicar un poco para que vean, puedan comparar. Se cambió un poco la parte esta esa especie de aguijón que tiene. Más que nada porque estas sombras que tiene ahí, la IA no lo interpretaba bien. Y hay veces que creaba una cosa, hay veces que creaba otra. Pero bueno, se trató de mantener lo más fiel posible al arcade. También nada final. Este, como ven, tiene un poquito como de pelo. Tiene un poco de pelo por todos lados. Acá también, esta parte, todo esto se va a arreglar antes de hacer las animaciones. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Acá lo tenemos. Tiene su barbita este. Y como vemos, tiene como un pelaje. Que lo repito, todo este borde, todo esto se va a limpiar antes de hacer las imágenes. Tenemos la cola y la especie de aguijón que tiene y las pezuñas. Así que bueno, este es Motaro. Vamos a cerrar un momentito. Y acá tenemos a Shao Kahn. Y acá lo podemos comparar. También está sin terminar. Falta esta parte de cómo tiene diferente. Acá este con los pinches, de este lado tiene otro diferente. Hay cosas que arreglar. El casco me gustó así. No es 100% original, pero me gustó así. Veremos si se cambia después. Más como con hueso, más que de metal. Y también lo mismo. El color pongo azul por la paleta y después se va a cambiar a rojo. Pero bueno, acá tenemos un poco más en detalle lo que es el casco, como ven. A mí me gustó muchísimo este estilo. Mezclado ahí el casco, el hueso con esto de metal. Me gustó mucho. Lo que les digo, la muñequera es diferente. Y ahí lo tenemos. Así que bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.